Vamos a arrancar este vivo de hoy sacando las semillas de la frutilla, que es un proceso súper sencillo porque lo vamos a hacer con una licuadora, para poder sacar y quedarnos solamente con las semillas y que no nos quede nada de pulpa. En la frutilla, cada uno de los puntitos que nosotros veamos acá, en realidad son todas frutitas que se juntan en toda esta estructura y en realidad todo esto acá es un conjunto de frutas. Nosotros ahora el objetivo nuestro es tratar de sacar cada una de estas semillitas, las podemos llamar, para que queden separadas de la pulpa, porque la pulpa va a ser nuestro mayor enemigo en el momento en el que estemos haciendo los almácigos. Porque si, por ejemplo, y yo estoy seguro que viste más de un video en donde cortan la pulpa de la frutilla y la ponen directamente en el almácigo, o la dejan sola o la tapan con tierra. El problema que vamos a tener ahí, que si bien van a estar germinando, el problema es que como va a haber mucho azúcar y mucha pulpa de la frutilla, va a hacer que los hongos crezcan muy rápido y se van a terminar compitiendo con la semilla y lo más probable es que terminemos perdiendo semillas. Para hacer este proceso, lo que te voy a recomendar, y lo voy a hacer con este bisturí porque me olvidé de traerme el cuchillo, no sabes el perfume que tiene. Esta frutilla ya está totalmente orgánica porque la tuvimos cultivando acá en casa durante mucho tiempo. Y te cortás las partecitas así, que es donde tenemos la semilla, para que la parte de adentro lo puedas estar comiendo. Para todos los que hacen licuado de frutilla, fíjate que una vez que terminás de licuar, lo que te quedó en el fondo del vaso, tenés todas las semillitas ahí. Y esa es la que podés usar para estar sembrándolas. Y a esto solamente queda que le agregues agua. Y el proceso más importante, yo acá te lo voy a mostrar hasta este punto, es que cuando estés usando una procesadora como estas que son de mano, o en el caso que uses una licuadora, el punto más importante y crucial para no estar rompiendo las semillas es que hagas pulsos. Apretás y soltás. De esta forma. Y apretás y soltás. Porque de esta forma lo que vamos a estar haciendo es que con este pulso vayamos rompiendo la pulpa. Y en el caso que, por ejemplo, yo llegara a estar apretando y lo dejara de esta forma y que dé vuelta, ahí podemos llegar a partir las frutitas. Entonces, le vas dando pulsos de esta forma hasta que veas que desaparece la pulpa. Y lo voy a dejar por ahí nomás, porque esto después lo haces con paciencia en casa. En el fondo van a empezar a quedar las semillas. Entonces, más que la recomendación, lo que tenés que hacer acá después, esperás un ratito, porque las semillas que son buenas se nos van a ir al fondo, y de a poquito sacás toda la parte de arriba. En este caso voy a tener poquitas semillas porque es una sola frutilla. A esto después se le vuelve a agregar agua y volvés a limpiar hasta que te quede el agua transparente con las semillas. Como te decía, a esto lo voy a dejar de lado porque yo acá ya tengo semillas de los videos que hice antes y que me las estuve guardando, que después las secás directamente sobre una servilleta de papel para que te queden todas las semillas bien sequitas y las podés estar guardando para sembrarlas después. Esto viene ideal para lo que te decía, cuando te haces un licuado, que quedan en el fondo, las separás y ya las tenés todas para sembrar. Paso número 1, ya tengo las semillas. Y vamos a una etapa súper importante que voy a correr, que es el preparado del almácigo. Y más que nada, vamos a estar viendo el tipo de sustrato para estar haciendo la siembra. Y lo tengo por acá. Con este te voy a estar mostrando un secreto ahora para el tema del riego cuando hacemos el trasplante. En este caso, y para el sustrato de las frutillas, como tenemos que tratar de darle un pH levemente ácido que ande aproximadamente alrededor de 6, 5,5 por ahí tal vez. Tiene que ser levemente ácido, no yéndonos para el lado de lo que sería un cactus, que sería alcalino. Yo lo que uso siempre acá son mezclas de hojas. Y acá traje todo lo que podemos llegar a encontrar. La hoja seca que tengas en casa, en este caso tenemos hojas estamos juntando laurel, hay ahora, hay eucalipto, hay hojas de tipa también. Y como son semillas muy chiquititas,
hay que tratar de triturarlas, porque la idea es quedarnos con un polvo muy finito, y esto lo triturás directamente en una procesadora, le das un par de vueltas hasta que logres tener una hoja bien finita. Y es importante que sea finita en esta primera etapa, porque tenemos una semilla muy pequeñita. Las mezclas que estoy haciendo tanto para la siembra desde semilla como para los trasplantes es aproximadamente un 60% del compost maduro y un 40% de la hoja o los materiales que te voy a estar mostrando ahora, porque lo que queremos nosotros es tratar que este sustrato esté suelto. Este es uno de los mayores secretos en la frutilla, que tengamos una mezcla de una materia orgánica de buena calidad que todavía no está descompuesta, como pueden ser las hojas. Y ahora te voy a mostrar por qué podés reemplazar estas hojas. En este caso son las cascarillas. Acá tengo cascarilla de avena, que junto con las hojas, la cascarilla de avena y lo que te voy a mostrar ahora, otras opciones, se van a degradar de forma lenta y no solamente nos van a estar ayudando a mantener el pH del sustrato, sino que también nos van a estar ayudando a que se mantenga bien oxigenado, bien aireado, para que los microorganismos puedan seguir creciendo, y esto va a tener una descomposición, una liberación lenta de nutrientes a medida que pasa el tiempo. Después abajo de este video vas a tener todos los enlaces para que veas que las frutillas, algunas de las grandes las cultivo con cascarillas. Esta es avena, puede ser cascarilla de arroz también que se suele conseguir. Por otro lado, más que nada en todos los países de Centroamérica, se suelen conseguir la fibra de coco, que la fibra de coco es un espectáculo cómo funciona. Se la usa mucho para frutilla, para cultivo de arándanos, que ya lo vamos a estar viendo también. Y la recomendación que te voy a dar con la fibra de coco, porque me pasó una vez que hice siembra de arándanos directamente y se me murieron. No sé si será porque acá a Sudamérica nos llegó de esta forma, pero cuando le medí los sólidos disueltos tenían muchas sales. Entonces, cada vez que uso fibra de coco, lo que hago es lavarla con mucha agua y después la pones en un paño, en una tela, para filtrarla y que te quede la fibra de coco por arriba. Y de esta forma le bajás bastante los niveles de salinidad, porque, imagínate, mirá lo que es esta plantita. Si a esta plantita de frutilla le llegamos a dar un poquito de salinidad, te puedo asegurar que en un día, ni siquiera 2 días, está totalmente muerta. Fíjate el tamaño de mi mano y lo que son estas frutillitas. Pero así como ves, una vez que haces el trasplante, vuelan estas plantas. Y después, que también se suele usar, pero ya últimamente por temas de ecología, por tema protección del planeta, es la famosa turba. Yo ya no la estoy recomendando para lo que es el cultivo, que si bien se la suele usar, pero es preferible que esté en donde se encuentran las turberas y que todo siga su ciclo para no tener exceso de liberación de carbonos y todo este tema. Hubo una época que se usó mucho la turba, por eso es que me van a ver que yo en los videos no es que no recomiendo, sino que no la promociono la turba, pero la tengo que nombrar porque se usa. Cualquiera de todas estas materias orgánicas, la fibra de coco es una de las mejores porque reemplaza súper bien a la turba. Y bueno, todas las que son las cascarillas, para los que viven cerca de arrozales o cuando se hace todo el proceso de sacar la cascarilla al arroz, es un espectáculo. Hasta las calas de color estoy cultivando con las cascarillas. Entonces, toda la materia que estemos usando, en este caso la orgánica que no está descompuesta, en relación va a ser un 40% de todo esto que sean hojas trituradas, la fibra de coco, las cascarillas, 40%, y el resto de un compost bien maduro, que yo estoy seguro que en casa tenés o tierra negra o algún lombricompuesto. Esto es para darle esa nutrición en el momento. Y vamos a pasar a preparar este almácigo. Acá ya me adelanté también, traje la mezcla lista. Y vamos con las primeras recomendaciones. Para hacer la siembra, vamos a necesitar un envase, y así como lo ves, que se cierre como lo estás viendo, así. No tengan miedo en encerrar una planta. Es parte de mi profesión, el trabajo en laboratorio. Cuando se hace cultivo in vitro de las plantas, las tengo directamente en frascos encerrados, y como la planta es uno de los seres vivos que hay en el planeta, que nos va a estar generando el dióxido de carbono y a su vez nos va a estar generando oxígeno,
todos los gases se reciclan en los envases cerrados. Entonces, y más que nada para toda la siembra de este tipo de plantas, y esto mismo es muy parecido para los arándanos, en envases que los pueda cerrar. Voy a estar llenando aproximadamente, y a ver que no se caiga esto, unos 4 centímetros más o menos con el sustrato. Siempre recordad que como estamos en la primera fase, que es la de sembrar, vamos a estar necesitando que esté bien triturado todo este sustrato que vamos a estar poniendo. Y es aconsejable que lo tengas de esta forma, bien, que quede lo más lisito posible cuando lo vayas a poner. Si por ahí tal vez te quedó alguna piedrita, esto sí te digo que la saques porque te queda alguna semillita por ahí arriba. Y ahora, este es uno de los puntos cruciales para la siembra de la frutilla. Tenemos unos 4 centímetros. Vamos a estar regando hasta que veamos que un dedo o 1 centímetro lo tengamos mojado, pero que abajo el sustrato quede como está. No queremos que el agua llegue hasta abajo de todo. Y ahora te voy a explicar el porqué. Super riego Coca-Cola. Y ahora te voy a mostrar, lo que pasa es que no puedo dar muy vuelta el almácigo porque se me viene la tierra abajo. Acá, esto es más o menos 1 centímetro de agua. Un poquito más. Así como está, este riego nos va a servir desde el momento en el que nosotros hacemos la siembra hasta que llegamos a tener las plantitas de esta forma. Y así como lo escuchaste. Porque como este envase va a quedar bien cerrado, no vamos a tener pérdida de humedad. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Yo no tengo este envase, no quiere decir que no pueda sembrar. ¿Qué haces? Un vaso que tengas en casa con un nylon por arriba, un plástico que tengas en un tupper que tengas en casa, un recipiente de vidrio que tengas en casa, que le pongas un nylon por arriba, va a andar súper bien. Acá el objetivo es que tenemos que generar una cámara húmeda, y no solamente una cámara húmeda que nos mantenga toda la humedad en la atmósfera que se genera acá adentro, sino que tiene que ser una cámara totalmente transparente. Porque como es una semilla muy pequeñita, y a ver si te lo puedo mostrar bajo la lupa, porque no la medí nunca la semilla esta, pero debe andar en menos de 1 milímetro. A ver, déjame, voy a poner el microscopio por acá. Mira, ahí tenés el tamaño de la semilla de la frutilla. 1 milímetro. Entonces, como tenemos una semillita, acá tenemos el 1, el 0 y mira, 1 milímetro tenemos de tamaño. Como es una semillita muy pequeña, acá sí te voy a estar recomendando que esto nunca estemos sembrando y poniéndole tierra por arriba. Porque cuando le pongamos tierra por arriba, esta semillita le va a costar un montón nacer. Imagínate que acá prácticamente tenemos casi el embrión ahí nomás. Y para hacer la siembra, así la vamos a hacer. Ahí da la luz para ver. ¿Ves cómo quedan las semillitas? Bueno, acá como lo estoy haciendo con la cámara arriba, por ahí tal vez me quedan algunas que están juntas. Pero la idea es que quede de esta forma y después con el dedo aplastamos así. Con esto estamos haciendo que esta semillita entre bien en contacto con el sustrato. No la vamos a estar regando más, porque ya tenemos ese centímetro de agua bien apretado. Fíjate siempre que en el dedo no te queda alguna semilla, y si queda alguna la dejamos ahí adentro. Y esta es la siembra. A ver si se ve bien. Ahí está. Todas las semillitas quedaron bien superficiales. Acá habría que separar un poquito más, pero bueno, no importa. Después se separan súper fácil cuando están germinando. Así como está, lo tapás. Le pones el nylon, le pones la bolsa que tengas. No gastes en comprar envase, recicla lo que tengas en casa. Estos son los envases donde sabe venir el queso, o a veces saben venir aceitunas. Y bueno, quedan acá y no se tiran nunca. Hasta van a ver también un montón de videos en donde ni siquiera la bisagrita funciona. Pero para nosotros nos sigue funcionando para sembrar. Voy a tapar estas semillitas para que no se me caigan y vamos a seguir adelante.
Ahora, ya tengo el almácigo, tenemos la primera activación de las semillas. Así como está esto, lo vas a dejar en un lugar adentro de casa. Y el peor enemigo para este almácigo es el sol. No tiene que ver el sol esto, para nada. Pero sí tiene que ver mucha iluminación. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es dejarlo en la cocina, ahí al lado de la ventana o al lado de alguna luz que tengas. La cuestión es que cuanto mayor luz tenga, mucho mejor. Porque acordate, esta semillita que te estaba mostrando, que mide 1 milímetro, imagínate lo que debe ser ver salir la raíz de esta semillita y cuando empieza a sacar las primeras hojitas verdaderas. En realidad cuando empieza a sacar los cotiledones y después las hojitas verdaderas. Los cotiledones deben estar midiendo otro milímetro por un lado y otro milímetro más. Entonces, nosotros, cuanto más iluminación le demos a este almácigo y la semillita empiece a germinar, más rápido se va a activar esa planta y más rápido vamos a llegar a la etapa en donde tengamos las plantitas listas para trasplantar. Aproximadamente, y por todos los comentarios que estuve leyendo que me mandan, el rango de germinación, a mí me estuvieron empezando a germinar después de los 15 días aproximadamente. Hasta casi los 2 meses, mes y medio estuvieron germinando. Algunos me estuvieron poniendo que a los 12 días estuvieron germinando, así que es una maravilla, súper rápido. Pero más o menos el rango anda entre los 14 y 15 días. ¿Y qué va a pasar? Porque yo acá no tengo almácigos germinados, pero vamos a hacer de cuenta que estos son frutillas. Son los arándanos, que esto se va a venir para otro vivo, porque al arándano hay que hacer un tratamiento distinto una vez que empiezan a crecer las plantitas. Nosotros tenemos el envase cerrado y cuando ya vemos las plantitas grandes, lo que vamos a empezar a hacer es, poquito a poco, le vamos a empezar a dejar destapado de esta forma. ¿Y por qué le vamos a hacer esto? Porque adentro de este envase, y acá no vean los arándanos, imagínense que son frutillas. Cuando esto estuvo cerrado, y fíjate cómo está todo empañado la tapita, acá manteníamos una humedad aproximadamente relativa del 99%. Las plantas tienen 2 factores para poder protegerse de la deshidratación. Por un lado, todas las hojas de las plantas tienen por arriba una capa que es una cutícula que ayuda, una capa, para decirlo de alguna forma, de cera, que ayuda a que la planta no pierda agua. Pero ¿qué va a pasar? Si yo esta plantita, y les puedo asegurar que las plantas son súper inteligentes, y no es porque sea biólogo botánico, pero son súper inteligentes como los animales, cuando las plantas están en un lugar totalmente cerradas, la planta por adentro piensa, ¿para qué voy a engrosar la cutícula que me va a llevar a gastar energía? Si total acá adentro tengo un montón de humedad y no necesito tenerla. Y es así como pasa. Si uno se fijara a nivel microscópico toda la parte de arriba de las hojas que están encerradas acá dentro de todas estas plantitas, prácticamente la cutícula es súper finita. Al empezar a abrirlo y empezar a hacer que baje la humedad ambiente, la planta misma empieza a sensar que está faltando humedad y empieza a engrosar toda la cutícula. Punto número 1 a favor nuestro, ya lo tenemos solucionado, que es el engrosamiento de la cutícula para evitar la pérdida de agua. Pero por otro lado, tenemos los estomas. Y si los estomas en una época de mucho calor, yo si esto hiciera así y lo voy a llevar afuera, estas plantas se me mueren. Porque el estoma empieza a darse cuenta que no puede manejarse bien y por los estomas, que es el lugar por donde hace el intercambio gaseoso de la planta, también pierde humedad. Y si están mucho tiempo abiertos porque están acostumbrados a una atmósfera como esta que está acá adentro, la planta se deshidrata. Y lo mismo, con esta apertura vamos también a educar a los estomas a que se cierren en los momentos en el que hay mucha sequía por afuera, para al final terminar teniendo esta maravilla de plantas totalmente adaptadas, sin la tapa, con la humedad que tengamos en el ambiente, para que empiecen a crecer. Voy a correr por allá, porque ahora viene la etapa que es una de las que más me gusta, porque después de todo este tiempo y todo este trabajo, llegamos a tener todas las plantitas, y me voy con otro almácigo más de frutillas, no sé dónde vamos a meter tantas, que es el trasplante. El primer trasplante de la frutilla, como lo dije en el video,
es un trasplante quirúrgico, porque por acá adentro, y es lo que pasa, y vamos a estar viendo en este caso, la voy a acercar un poquitito más. La plantita, a medida que va creciendo, ya saca la coronita, fíjate. Ahora la voy a sacar la planta. Pero ahí abajo ya tiene la coronita, esto que está acá abajo. Toda la parte que va desde donde están los cotiledones para la raíz, eso lo vamos a dejar bajo tierra, porque va a empezar a sacar raíces por ahí. Y si la doy vuelta por acá, a ver si logro que se vea acá, mira. Ya por abajo, no, lo vamos a poner al revés, así. Por abajo de la coronita, ya tiene raíces. Entonces, nosotros ahora vamos a reubicar todo esto que está desde donde salen los cotiledones hasta la base, todo bajo tierra. Vas a ver también que en este video que hice del primer trasplante, cuando yo saco las plantitas de acá, las pongo directamente en un papel con agua para ayudar, y lo vamos a hacer ahora para que lo tengas en cuenta, porque como esto lo vas a tener que hacer un día, y el mejor día el domingo a la mañana, cuando estás ahí solo con tus plantas, mojás bien acá, porque este es la parte, la operación quirúrgica que hay que hacer con estas frutillas. Por acá sí hay que tratarla con mucho cuidado, y vamos a ir con esta que está acá. Esta voy a sacar, que está re linda, si la vemos bien después. No te preocupes si no se ve ahora, que cuando la saque la planta, y voy a sacar las otras raíces de acá. Ahí está. Mira lo que es esto. Acá tenemos la coronita. Por acá fue donde sacó acá donde quedó la semillita, acá abajo, donde está la raícita. Y después, esto es toda una raíz accesoria que sacó. Entonces, la idea ahora nuestra es todo esto, desde la coronita que está acá abajo, lo vamos... Uy, no se ve ahí. Espera. La idea nuestra es ahora, desde donde está la coronita, para abajo, todo adentro del sustrato. Y esto es lo que te decía, una vez que sacás las plantitas de los almácigos, lo dejas en el agua para que estas raíces no estén sufriendo la deshidratación. Y no porque la raíz que veas se vaya a deshidratar, sino porque esta raíz está ramificada y a simple vista no se ve, pero tenemos todos los pelitos absorbentes que si a esta planta la dejáramos acá en la madera, hasta que preparamos la macetita o buscamos una pinza o lo que sea, se terminan deshidratando y se mueren. Todo proceso en el que nosotros en una planta estemos secando pelos absorbentes, por ejemplo, es atraso para la planta, que a su vez después tiene que gastar energía para volver a generar esos pelos absorbentes. Entonces, mantengamos esto húmedo y que esa energía que iba a usar para reemplazar los pelos absorbentes muertos por una sequía, que la esté usando para sacar nuevas hojas. Lo voy a correr por un lado y vamos a hacer el trasplante en una macetita para que veas. Y voy a correr por acá, está. El sustrato voy a usar exactamente el mismo que usé recién para la siembra. Y acá es importante en esta primera etapa, acá lo estoy haciendo con la cuchara, pero esto en realidad es con la mano, ¿no? En esta primera etapa es importante que apretemos, pero apenitas. Porque ahora te voy a mostrar para reubicar toda esa coronita y lo vamos a dejar acá. Fíjate que yo estoy acá apretando, corro este sustrato y queda como si fuera un colchón. Acá, secretos súper importantes para esta etapa. Una virome. Y una perforación que te diría prácticamente que en la maceta, y te voy a mostrar con esta porque si no, tiene que llegar hasta por acá más o menos la perforación. Una perforación que llega hasta por acá. O sea, todo esto está lleno y lo vamos a hacer hasta por acá porque justamente, mirate la plantita. Nosotros la vamos a ubicar acá. Entonces, mirá hasta dónde tenemos que llegar. Hasta acá abajo. La vuelvo a dejar acá en el agua. Así ya la trasplantamos. Y una buena perforación que quede bien abierto. Apuntás para los costados. Ahí está. Ahora me voy con la pinza. Y así como está, con mucho cuidado. Y vamos a ir con el dedo. Por eso te digo que esta primera etapa es quirúrgica para reubicar la planta.
Una vez que hayamos hecho esta reubicación, solamente nos queda engordar las plantas y esperar a cosechar. Esta es la etapa la más crítica de todas, esta ubicación. Y acá sí es importante el riego, que se lo estemos haciendo hasta que nosotros veamos que caiga el agua por las perforaciones de la maceta. Vamos a esperar un poquito más. Ahí está cayendo ya. Ahí cae. Bueno, está cayendo el agua. No te puedo mostrar porque está por arriba de la cámara, pero créeme que está cayendo el agua. Una vez que logramos ver que esta agua ya está saliendo, nos está asegurando a nosotros que toda la raíz que quedó en esta perforación que hicimos, el agua entró y hidrató, estuvo hidratando en realidad el sustrato y compactó el sustrato contra la raíz. Ya es una señal que nos está diciendo que la planta quedó totalmente bien ubicada. Y ahora, así como tenés, que te puedo asegurar que un almácigo de esto, que es de unas 2 o 3 frutillas, estás teniendo 50 plantas, pero seguro. Entonces vas a tener 50 macetitas, que acá en este caso yo las estoy haciendo de esta forma para mostrártelas en los videos y para ayudarte. Pero si tenés algún plug o algún recipiente, lo podés hacer sin ningún problema. Y así como están todas estas macetitas, la súper recomendación es que vaya todo a una media sombra y no al sol directo al principio. Las pones todas ahí en tu casa y así como están es cuando empieza a crecer lo más rápido posible. Esa media sombra, a medida que la planta vaya aumentando más, que veas que en un principio, y fíjate que este es un detalle súper importante, en un principio la frutilla tiene la hojita entera, pero a medida que se va desarrollando se hace la típica hoja trifoliada de una frutilla. Cuando vos veas ese pasaje de la hoja entera de este tipo a una hoja trifoliada, es cuando ya de a poquito la podés empezar a correr y a que le dé ese sol de la mañana y de la tarde, para que una vez que llegue a este tamaño, que aproximadamente con 2 meses y medio llegás a este tamaño, esto ya está directamente al sol. Es ahí que cuando está en el sol, la planta hace el cambio que es súper rápido. Entonces, esto súper sombra, pero que le esté dando luz, o sea, no quiere decir que lo dejes en oscuridad total, sino que tenga luz indirecta del sol. Y recordá que si vas a empezar a darle ese sol de la mañana o de la tarde, más que nada el de la mañana es el más importante, no te lo olvides todo el día, la dejes a la mañana y te vayas, porque si le da el sol del mediodía a esta altura van a estar sufriendo. ¿Qué me queda por decirte de esta etapa? El tema del riego. ¿Cuándo voy a estar regando estas plantitas? Y en el video este que hice te estuve comentando que cuando vos sientas que esté seco vas a regar. Pero lo vamos a ver de una forma súper gráfica. En esta maceta no puse absolutamente nada y dejé que arriba se seque. Fíjate cómo está arriba. Todo totalmente seco. Que puedo separarlo súper bien. Mirá lo que pasa. Voy a correrlo acá y lo voy a sacar acá en cámara. Fíjate. Arriba, acá. Arriba está seco, ¿ves? Todo totalmente seco. Y fíjate que aún así cuando está seco, mirá lo que es por abajo. Está totalmente húmedo. Entonces por eso es súper importante no encharcar estas plantas y hacerle un leve riego cuando vos sientas que está seco. Porque como te mostraba recién, todo el fondo está totalmente húmedo esto todavía. Y como las raícitas de estas plantas llegaban hasta el fondo y también iban por adentro de todo el sustrato, van a estar siempre húmedas. Así que cuando vos veas que se secó arriba, apenas un chorrito de agua alrededor. No estés constantemente poniéndole agua y mucha agua porque no les gusta y podés llegar a estar teniendo problemas. Entonces, cuando veas seco, un chorrito de agua y acá tenés la prueba que por más que se vea seco, no te preocupes que por abajo lo tenés totalmente húmedo. Ahora cuando termine con todo esto de acá, voy a responder todas las preguntas que me está pasando Flor. Y quería mostrarles primero, voy a hacer el trasplante directamente con esta que tengo acá atrás, que está ya con frutas, para mostrar, no me acuerdo quién fue que me consultó hoy, y es una pregunta interesante, porque ¿qué pasa si a mí la plantita de frutilla me empezó a dar las flores y tenemos las frutillas ya? Fíjate el tamaño de esta planta y las
frutillotas que está dando. Acá ya están las últimas que terminaron de polinizarse. Que después vamos a estar viendo el tema por qué cuando aparecen las frutas no tenemos más flores y cómo hacer para inducir una segunda fructificación. Pero la consulta en sí era que les había quedado la planta de frutilla con muchas flores, pero que la maceta le había quedado muy chiquitita, y era la consulta si se podían trasplantar. En un principio, toda planta se puede trasplantar siempre y cuando estemos conscientes de la época del año en la que lo vamos a estar haciendo. Y con esto me refiero a que, por ejemplo, ahora en primavera, verano, y como se nos está viniendo esta primavera y verano acá en Sudamérica, que hace mucho calor, tenemos que tener en cuenta que el punto crítico para un trasplante son todas las raíces. Entonces, al momento de hacer el trasplante, es más que recomendable que no solamente ya tengamos nuestra maceta toda preparada para estar sacando y poniendo la nueva maceta, sino que también, en el caso que te tardes un poquitito más y estés sacando la planta, hay que rociarle las raíces. Es recomendable también que el día anterior la estés regando a la planta para que tengamos un buen nivel de agua en todos los conductos, en todo el xilema de la planta, y que esté bien hidratada. Y después, otro de los puntos súper importantes es que al momento de hacer el pasaje, le hagamos una perforación a la maceta en donde tengamos más o menos el tamaño de la maceta pequeña y lo estemos regando antes de pasar la planta para este lado. Y para no seguir hablando más, te voy a mostrar cómo hago los trasplantes, que en este caso no es una de las plantas gigantes como las que tengo acá atrás, que ese sí te voy a recomendar que lo veas al video que te va a quedar abajo en la descripción, en donde hago las 3 capas de sustrato para cuando ya la planta de frutilla es una super planta. Que por lo general estoy haciendo una capa, en este caso lo vamos a imitar acá, pero acá es más pequeño, una capa de hojas al fondo. Y esto, más que para estar ayudándome a que no se me vaya el sustrato, y como son macetas que tienen buena perforación por abajo, me va a estar teniendo un buen intercambio gaseoso. Vas a ver que cuando las cultivo en bolsas, que tiene todas las perforaciones laterales, cumple la misma función que esto que te estoy mostrando ahora. Y necesitamos que en toda esta base donde van las hojas tengamos buena aireación, porque vamos a querer que todos los microorganismos aeróbicos vayan descomponiendo a medida que pasa el tiempo, y es una fertilización de degradación lenta, todas estas hojas, para que a medida que se vayan descomponiendo van a ir las raíces de la frutilla y van a consumir toda esa nutrición. Después le hago una capa de este compost maduro, y creo que lo voy a dejar por ahí nomás, porque no es una maceta muy grande. Antes de poner la otra, como te comentaba, haces un riego en toda la zona donde vas a estar poniendo tu planta que vas a trasplantar. Y vamos a ver, voy a correrlo para poder sacarla bien esta. Ahí va. Mira lo que es esto. ¿Ves lo que te comentaba? Ah, bueno, acá quedaron algunas hojas de las que estaban arriba de todo, pero ya lo que es abajo, que estaban todas las hojas, desaparecen todas. Te recomiendo que veas este video del cultivo con hojas, porque no sabes el resultado que me trajo acá en casa. Cuando te digo con hojas, también lo hice con las cascarillas, pero me refiero a esta triple capa para ayudar a que toda la planta tenga esta fertilización. Y prácticamente, salvo en casos excepcionales, estoy haciendo una fertilización con compost líquido, pero si no, todo es la hoja es la que se encarga de hacer toda esta fertilización. Y es la que estamos cosechando, ¿no? Después con la que cosechamos, todas esas hojas en realidad quiere decir pasan a ser la frutilla. Y bueno, y después con mucho cuidado vas completando la maceta. Voy a dejar los musgos por acá arriba. Y vamos a ir apretando de esta forma. Y otra recomendación, que si justo estás en un día de lluvia, es el ideal para hacer el trasplante. Porque vas a mantener toda esta humedad espectacular para evitar cualquier tipo de deshidratación. Y ya que estoy acá, voy a estar contestando una pregunta que me suelen hacer a veces por el tema de los musgos, si tienen que estar, no tienen que estar, si se los saco o no se los saco. Como primer medida te voy a decir que nunca se los saques. Dejáselos,
porque es toda una microflora y fauna. El musgo, y te lo voy a mostrar con este ya que lo tengo acá. Los musgos, ¿cómo crecen? Primero que son reviviscentes cuando les falta humedad y te avisan a vos cuando falta agua, porque se secan todos, pero después reviven. El musgo forma una capa por abajo de todo el musgo muerto y siempre vas a ver que crece para arriba. Todo el musgo muerto que nos queda por acá abajo va a pasar a descomponerse por toda la microflora y fauna que viven con estos musgos. Y bueno, hemos hecho la prueba acá en casa para mostrarle a Pri porque no entendía bien cómo era este tema, que los cultivo in vitro o si los cultivas directamente y los pones en un ambiente cerrado, esto se llena todo de hongos. Se pone blanco y se lo termina consumiendo al musgo prácticamente. Pero cuando están bien cultivados, el musgo crece y la sequía es la que controla a ese hongo. Entonces, este hongo principalmente va a ir degradando todo el musgo por abajo y lo transforma en compost, así nomás como lo estás escuchando, y es impresionante. Entonces, es una forma de autofertilización que le hacemos a la planta. Y a esto lo voy a estar regando así nomás ahora porque si no me va a llenar de agua todo el estudio acá. Pero este es otro factor importante. Cuando estés haciendo el riego, que veas que el agua se va súper rápido. Porque las plantas estas, bueno, ahí queda, ahí está en el centro. Porque necesitamos que no retenga el agua. Si vos ves que regás, si vos ves que estás regando y el agua no se va, ese va a ser un problema porque puede estar matando las raíces que van a estar creciendo. Entonces, acá tenés el trasplante de una de las plantas de frutillas cuando la tenemos directamente con flor o con las frutillas. Y lo principal es mantener siempre toda su humedad en el órgano más importante que tienen estas plantas, que van a ser las raíces. Me lavo un poquito las manos para no tener toda esta tierra, porque ahora te voy a estar mostrando otro punto súper importante. Y ahí está. Que va más que nada dirigido a todos aquellos que quieren cultivar las plantas de frutillas y que por ahí tal vez estás en un balcón y no llegan las abejas o cualquier otro problema de este tipo en donde no lleguen los polinizadores. Y lo vamos a ver de una forma súper sencilla. ¿Cómo hacer para polinizar estas florcitas que aparecen por acá arriba? Para tener una buena polinización y estar imitando a estos polinizadores súper eficientes para ayudar con todo este pasaje de granos de polen. Como podrás ver acá tengo pinceles, aparte de que nos gusta pintar con Pri, pero hay distintos tipos de pinceles. Y para hacerla corta, siempre buscate el pincel más suave que tengas. Y en este caso habíamos recortado estos con Prichu. Más que nada ella lo hacía a modo de experimentar. Porque pobre, se estuvo aguantando hasta hoy para poder comerse las frutillas estas. Y acá está. Me voy a quedar con estos tres. Con uno me voy a quedar en realidad. Porque ahora voy a ir con la flor. Y que tengo por acá una flor para mostrarte cómo hace el polinizador. Para estar llevando estos granos de polen desde la... Vamos abajo de la lupa, porque quiero que veas todo esto que es una maravilla y cómo está formada una flor de frutilla. Pero esto más que nada para entenderlo, qué es lo que vamos a estar haciendo cuando estemos con el pincel y la frutillita. Hago foco y... ahí está. Vamos a ir con esto que ves acá, súper rápido. Tenemos todos los pétalos blancos. Y es de color blanco porque puede hacer contraste con el amarillo de las anteras, que es donde tenemos el polen. Y todo lo que vemos en el centro, que parecen como clavitos, son cada uno de los estigmas de cada florcita. Cada cosita que vemos adentro nos va a estar dando como resultado una semillita, una frutita. Entonces, el insecto que hace va a estar sacando, y esto hay que hacerlo a la mañana temprano, que es cuando la frutilla empieza a liberar el polen. Acá están todas abiertas. ¿Ves que se ve todo esto hacia el costado? Mirá, ahí me quedó polen en la punta de la aguja. Y este polen tiene que llegar a cada uno de estos estigmas que voy a ver, bueno, por arriba, ahí. Tiene que llegar a cada una de estas puntitas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros agarramos el pincel y lo que tenemos que hacer es, fíjate el tamaño del pincel al lado de acá, muy suavecito del costado, y vamos a ir para arriba así. Esto vamos a hacer.
y desde el borde y para arriba. Siempre todo concéntrico. Nos vamos a ir del borde para arriba. De esta forma. ¿Por qué tiene que ser un pincel suave? Porque el estigma es súper sensible. Si nosotros vamos con un pincel duro, vamos a estar rompiendo el estigma y no se va a estar produciendo una buena polinización y fecundación porque se nos van a estar rompiendo y una rotura a este nivel es entrada de cualquier patógeno. Entonces siempre recordá todo circular y alrededor. Cuando no se hace una polinización eficiente o no vienen los polinizadores, siempre vas a ver que las frutillas nos quedan más gorditas desde la base y desde la punta se nos quedan muy chiquititas. Y esto es por la anatomía que tiene la flor. Suponete que no vino ningún polinizador. Fíjate que todas las anteras están bien en la base acá, en contacto con la base. Entonces es una forma, a ver con la aguja se va a ver mejor. Todas estas anteras están acá en contacto con todas las florcitas de la base. Esta es una forma que tiene la planta de frutilla para asegurarse estar polinizando por lo menos toda la base. Y es por eso que las frutillas te quedan gordas desde abajo y de arriba te quedan muy flaquitas. Esto es súper importante, la buena polinización, porque a mayor cantidad de cada uno de estos estigmas que tengamos polinizados y fecundados, mayor cantidad de semillas se van a estar formando. Y cuando una planta está... Voy a ir por acá. Cuando una planta está teniendo buena polinización por toda la flor, ahí nos vamos a estar asegurando que tenemos muchas semillas. La planta detecta que tiene muchas semillas y eso va a hacer que, y la tengo acá la frutilla, va a hacer que la planta, como tiene que alimentar a cada una de estas semillitas, va a generar tejido, alias la frutilla que comemos. Entonces, más cantidad de frutita, mayor cantidad de tejido, más desarrollada la frutilla y mayor tamaño vamos a tener. Entonces, nosotros tenemos que tratar de lograr esa planta de frutilla que esté bien, esa flor de frutilla que esté bien polinizada para que de esta forma tengamos frutas súper grandes. Ahora acá Flor me estuvo pasando las preguntas que las vamos a pasar a responder en un ratito y vamos a ver cómo vamos a cosechar alguna de las... ¿Quién está ahí atrás? Me quedo... ¿Qué estás haciendo vos ahí? Acá está, se está cobrando la frutilla porque la tuve una semana más o menos que aguante hasta el sábado. Pero antes de comértela, Prichu, tráela que la vamos a ver acá. ¿Pudiste cortarla? Sí. Bueno, ahí los tenés a todos para saludarte, Prichu, que estuvieron saludando. Hola. Esa mega frutilla, y espérate que vamos a mostrarla. Espera, acá. Nos vamos a ir para acá abajo, Prichu. Acá, poner, mira el tamaño de esa frutilla. Es impresionante. Esa fue la que estuvimos viendo, que les mostré en un par de veces la... ¿Cómo es? La florcita que estaba bifurcada. Bueno, acá está. Bueno, gracias, Prichu. Me la voy a comer yo ahora. A ver, espera. Pasamos para acá. A ver, probala. Probala ahí, acá, ahí, decirle, a ver qué tal está. A ver. A ver. ¿Qué tal está? ¿Está rica? Y eso es lo que logramos a partir de estas semillas que estuvimos sembrando justamente con ella. Que la historia arrancó, habíamos comprado las frutillas y me pregunta, Pa, ¿la podemos sembrar? ¿Y cómo no le voy a decir que no? Entonces sembramos las frutillas. Esa ya es de la segunda generación de plantas que salen de los estolones y nos vamos quedando con estolones. Y con respecto a todo lo que es cultivo frutillas, ahora vamos a ver las preguntas. ¿Qué me faltaría más por decirle? Que va a ir en un video esto. Una vez que logramos tener todas estas plantas de frutillas y que están totalmente todas germinadas, acá estamos hablando de plantas individuales genéticamente. No son clones. Entonces, voy a estar haciéndoles un video explicándole la parte genética, cómo tenemos que seleccionar la planta, qué vamos a estar buscando, porque van a ver que todas las plantas grandes que tenemos son todas diferentes. Y después, una vez que la identifiquemos, ahí vamos a clonarla para quedarnos con la mejor frutilla. ¿O no? No me comas más frutilla, porque me queda por hacer un video todavía. Mira qué cara. Bueno, yo por lo menos esta de acá. Esta me queda para mí. Esta chiquita así, a ver. Re dulce. Sí. Así que... ¿Cómo es? ¿Te gustó entonces, no? Sí, me encantó. Yo ahora, Prichu, tengo que responder un par de preguntas.
Y después nos vemos, ¿te parece? ¿O querés responder vos? Bueno, me voy. ¿Agarrar otra más? Agarra. Sí, vamos a clonar, Yami. Bueno, voy a responder las preguntas porque son un montón. A ver hasta dónde lleguemos. Chao. Chao, Prichu. Hay Sergio Master. Me preguntó si se pueden tener en terrazas. Y sí, las puedes tener en terraza. Estas que tengo acá, después fíjate abajo en los enlaces que dejé en este video. Las cultivo en bolsas al rayo del sol, están estas. Y lo más importante es que el sustrato tenga un poco de materia orgánica, en este caso son las hojas, porque eso me faltó decir, súper importante, me vino espectacular, Sergio. Al tener hojas o al tener alguna materia orgánica, eso va a retener un poquito más de humedad. Y en este verano que se nos viene, la humedad en las bolsas, por ejemplo, o en los contenedores, va a hacer que se evapore esa agua y todo proceso de evaporación, que es una propiedad termodinámica, lo que hace es nos genera baja temperatura. Esto lo pueden comprobar cuando ustedes se rocian alcohol en la mano y el alcohol se evapora, que sienten frío. Esto mismo pasa con la humedad a nivel de las raíces. Y en una planta en época de mayor calor, dos puntos importantes a nivel radicular es que tenga el agua para estar hidratada, pero que a su vez parte de esa agua se pueda evaporar para mantener las raíces a baja temperatura. Y no vas a tener ningún problema. No tengo acá el mouse. Entonces, esta ya está respondida. Lorena, ayer puse las frutillas en la heladera. ¿Servirán para que le saque las semillas? Sí, totalmente, Lorena. No te preocupes, sacalas directamente, las procesás y no hay ningún problema. Te cuento que no probé con frutillas congeladas, pero sí probé con arándanos congelados y germinaron súper bien. Así que no... Adelante. Silvina. Tengo unos cajones donde las plantas crecieron tanto que justamente me preguntaba si podría trasplantarlas a cajones nuevos ahora que ya están en flor con frutilla. Espero... Sí, Silvina, bueno, la explicación ya estuvo. Sí, las frutillas de Silvina son de otro planeta. Hasta las hojas rojas tienen. Así que es una locura. Ahí, Claudia, ¿se pueden usar las frutillas secadas? Bueno, hay que ver si el proceso de deshidratación de la frutilla no fue un proceso invasivo que nos esté matando el embrión, no tendría que haber ningún problema. Sí, Damián me consulta si se pueden sembrar en un tupper, no hay ningún problema, siempre y cuando recordá que en el tupper le pase la luz. O sea, que le llegue luz adentro para esto que les comentaba, que una vez que estén germinando las semillas, tengan la luz enseguida. Lo que puedes hacer, que por lo general el tupper no tiene la tapa de color transparente, sacar la tapa y poner un nylon. El film de cocina funciona súper bien. Tengo frutillas 5 meses y medio sembradas, están a pleno sol ya, genial. Por eso el musgo que le hace compañía no prospera mucho. Sería mejor luz más difusa. No sé si importa más el sol o lo que le aporta el musgo en esta etapa. Están en maceta número 9 y piden trasplante. Ahí, N. Quintana, dale prioridad a la luz solar y no al musgo. Porque una vez que ya crezca la frutilla, acá siempre prioridad número 1 es la planta de frutilla que tenga la mayor cantidad de luz para que crezca lo más rápido posible. Y de esa forma vas a lograr que la planta de frutilla empiece a crecer y ya le dé sombra al musgo. Y ahí crece espectacular. Felicitaciones por la cantidad de frutillas. Voy a sacar estos mensajes porque si no, así no repito. Y ahí. Estoy sembrando de nuevo. ¿No es mejor poner el musgo, sino unos mini al momento de sembrar? No, bueno, lo que te comentaba recién. Una vez que la planta ya creció, que está bien alta, el musgo solo va a crecer. Porque el musgo se sabe defender bien de lo que es el calor, que por lo general sufre la deshidratación. Y después con la lluvia tenemos la rehidratación, que vendría a ser por eso que son reluiscentes. Ayer puse las frutillas en la heladera. Ya había contestado esta. María Eugenia, me quedó una duda. Antes del primer trasplante, cuando ya destapás el envase, ¿no las regás todavía? Es genial, María Eugenia, ahí espectacular la consulta que me haces.
Ya cuando las tenemos así de esta forma destapadas, las tenemos que regar cuando sentimos que se empieza a secar arriba. Espectacular la consulta porque me había olvidado de decirlo, si no se nos van a terminar muriendo. El tema de no regar nunca es cuando está tapado. Así que cuando las destapamos, siempre teniendo en cuenta que tocamos y que ni bien sintamos que está seco, ahí la volvemos a regar. Muy suavecito con la botella así como está acá. De esta forma. Espectacular. Genial, genial. Me encantó. Tengo 2 plantines de semilla, los sembré en abril y ahora comenzó a largar estolones antes de florecer. ¿Es normal? Sí, totalmente. El tema, Sergio, que me estás consultando, está buenísima la pregunta. Esto es lo que vamos a ver con el tema genética. Vamos a tener algunas plantas que van a alargar primero estolones y después florecen. Otras que van a estar, y justamente no la traje, esta me la olvidé afuera. Otras que van a florecer los estolones y no la planta madre. O sea, genéticamente, y eso es la maravilla de estar haciendo la siembra desde semilla, porque una clonación nos va a asegurar que vamos a tener todas las plantas que florecen al mismo tiempo, la misma fruta, la misma, todo igual. En cambio, de semilla vamos a tener un montón de variantes, en donde puede ser que una planta nos dé más fruta, menos fruta, más dulce, más chica, más grande, que largue primero estolones o que primero largue flores, o que no largue estolones y una sola vez y rarísimo. Todo esto tiene que ver y es la maravilla de la genética de la semilla, por lo cual cada una de esas semillitas que vos pongas va a ser distinta a todo el resto. Y ahí hay que estar atento porque podemos llegar a tener alguna mutación o algo raro y vamos a ser los únicos que vamos a tener esa planta de frutilla. A ver, acá. María José, ¿cómo podemos espantar a los pájaros que se comen las frutillas pequeñitas? María José, mira, es una pregunta súper interesantísima y en respuesta a eso, hoy estábamos a punto de cosechar el primer arándano de la temporada. Cuando voy a buscar las frutillas que entro para hacer el vivo, me encuentro con que el arándano ya no estaba más. Tenemos los zorzales. Y bueno, en el caso de las frutillas, lo que he visto es que le saben poner unas bolsitas como de tul para protegerlas. O ahí, más que nada, esto ya es directamente imaginación. No es que hay algo, un espantapájaro, porque ya los pájaros se hacen amigos de los espantapájaros. Acá la idea es tratar de ver cómo evitar para que lleguen. Por ejemplo, en el caso de los arándanos, que ya tengo las plantas de casi 6 años, que se cargan de arándano, que ya las van a ver. Lo que hago es ponerle hilos, le ato hilos, de manera que al pájaro le cueste volar por entre los hilos y por lo menos bajo un poco cosecho un poco más. Y si no, la otra es cosechar más temprano y madurar con manzanas, por ejemplo. Está pocas flores, solo estolones. Quería agregar que estoy ubicado en Colombia, pero como decía, solo 3 frutas por planta y se acabó. Juan, ahí, bueno, no sé cómo las estarás cultivando, si estás haciendo algún tipo de estas 3 capas con hojas o algún tipo de esta materia orgánica para estar potenciando. Pero si tenés lo de las 3 frutas, que este es un video que tengo que hacer esta semana, por eso me quedan esas frutillas, para explicar. Fíjate que esa planta que tengo ahí atrás y la que está al lado, ninguna de las dos tiene flores. Porque cuando larga la fruta se frena la floración, entonces ahí vamos a estar viendo un poquito ese tema. Lo que sí te recomendaría es ver de hacer la triple capa de esta con hojas en el sustrato. Funciona súper bien y vos viste lo que son esas frutillas que tenemos, ¿no? Es impresionante, se autofertiliza. Y si no, también podés estar haciendo uso del compost líquido, en donde pones aproximadamente 2 o 3 cucharadas de compost maduro en 250 centímetros cúbicos de agua, lo mezclas bien, dejas reposar y regás. Porque la época de mayor producción o sea, tanto la floración, pero más que nada el llenado de la fruta, gasta mucha energía la planta. Por eso es importante la buena fertilización y la buena radiación solar. Ingrid, espectacular la consulta. Si la cáscara de huevo sirve para fertilizar las frutillas, te diría que no le pongas cáscara de huevo porque vamos a estar moviendo el pH del sustrato. Si bien tarda en degradarse, pero ahí sería más conveniente, por ejemplo, que le pongas la yerba seca o restos de hoja, algo que sea orgánico y que, bueno, no quiere decir que no sea orgánico el huevo, pero algo que sea de origen vegetal para ayudar a mantener el nivel del pH bajo.
En este tercer trasplante y los siguientes es mejor poner hojas secas trituradas en el fondo de la maceta, ¿no? Si tenemos pinocha... me corrió justo la pregunta. Si tenemos pinocha de cedro, en mi caso, sería mejor por la... Sí, está espectacular ahí, N. Quintanal. Fíjate, te recomiendo el video que dejé abajo en la descripción de este mismo vivo. Siembra en macetas. Donde ahí está... No quiero mentirte, a ver, no quiero... Te quiero decir bien el nombre del video este de acá, pero es el de poner las frutillas con... Espérate, estoy entrando. Ya te digo bien el nombre del video. Acá. Plantar y cultivar fresas y frutillas en maceta. Ese video está explicado todo bien, el paso a paso, cómo hacer las capas, qué componentes le podés poner y todo. Y te puedo asegurar que yo prácticamente en el verano, salvo para el momento, y en el caso como la que tengo allá atrás, que está súper cargada, que le podría estar haciendo algún tipo de fertilización con un compost líquido, si no todos se encargan las hojas. Por acá. Acabo de conseguir frutillas blancas, espectacular ahí, Silver. Con el siguiente video de genética y podés después seleccionar para su producción de fresas más grande de la blanca. Claro, ahí te voy a explicar. Si te lograste tener la frutilla blanca, o sea que se mantiene sin tornarse al color rojo, lo que vas a tener que hacer vos ahí es, tenés dos opciones. La complicada sería llevarlo a un laboratorio y clonarlo, como hago acá en casa, pero si no, esperar a los estolones. Y ahí es cuando vos vas a agarrar y vas a lograr tener la misma frutilla con eso. Con un estolón o clonar es la misma frutilla. Si sembrás esa misma frutilla, lo que vos podés llegar a tener ahí, que va a ser lo más probable, es que aparezcan frutillas rojas, frutillas rosas, y ahí es cuando vos ya vas haciendo la doble selección. En un principio lo que te voy a recomendar es que en el momento que tengas la flor, por lo menos una de las flores, la autopolinices. Porque al hacer una autopolinización vas a hacer que reaparezcan cosas recesivas que en un principio, y no me quiero mezclar mucho todo con esta genética ahora, pero por lo general siempre, para ponerlo de alguna forma, domina el color rojo. El color blanco aparece cuando se juntan dos colores blancos porque por lo general es recesivo. Entonces, al hacer una autopolinización, vos vas a hacer que aparezcan esas cosas raras. Eso, una vez que abre la florcita, con el pincel le das el polen a todas las puntitas esas que te mostraba recién, y ahí tenés una autopolinización, y esas semillas cuidala como oro. Y después me contás. Hola a Roberto. Tengo varios plantas de estolones que las quiero poner en botellones, bolsas maceta, perfecto. Pero tienen doble tallo. ¿Es normal o son dos plantas? Gracias y saludos. Roberto, hoy en día te cuento, están saliendo estolones de estolones. O sea, cuelga el estolón y del mismo estolón sale otro más. Es normal que salgan doble en cada una de las plantas. Yo lo que estoy haciendo ahora, porque como dieron tantos, y estuve haciendo este método, el método Medusa, que el que quiera ver cómo aumentar el número de estolones, busquen acá en Miradas Biológicas el método Medusa, que básicamente es siempre dejar que el estolón cuelgue, nunca que llegue a tierra. La planta hormonalmente no detecta nunca la base y sigue largando estolones y te llenas de estolones. Ahí tenés dos opciones. Si los ves que quedaron muy juntos, ponlos directamente así en la maceta, y a medida que vayan creciendo, solo se van a terminar separando. Y si ves que tenés un espacio para hacer un corte limpio, lo separás. Pero bueno, la verdad es espectacular. César, sí, el video para hacer el sustrato es el que te estaba diciendo recién, el de cultivo de fresas en macetas, que queda abajo de este vivo cuando termine. Están todos los videos que recomendé para que los veas. Con sustrato de fibra de coco 100% es bueno. Charlim, ahí. La fibra de coco y la consulta que haces está genial porque, por ejemplo, el cultivo de arándanos en todo lo que es Centroamérica, México, se hace mucho en fibra de coco solo, pero se lo fertiliza con el riego. La fibra de coco, más que nada, lo que nos está dando es una sustentabilidad para la raíz, para que la planta quede fija, pero es muy pobre en principio en nutrientes porque es una fibra que primero tiene que degradarse para poder liberar nutrientes. La recomendación que te doy es hacerte una mezcla de 50 de fibra y 50 de compost maduro. Acá la relación que uso en casa es 60 de compost maduro, tierra negra, lombricompuesto, lo que sea, la parte oscura negra, y el 40% lo estoy usando, por ejemplo, con fibra de coco. Recordá que en el caso de la fibra de coco,
Yo recomiendo últimamente lavarla por algún exceso de sal. Si tenés algún medidor de TDS, pones un poco de fibra de coco en agua de lluvia, medís los sólidos disueltos para ver cuántos tienen y ahí te va a dar una idea. Pero a mí me lo estuve teniendo problemas por no haber lavado. Bueno, respondo un par más de preguntas. Yo cosí, a ver, acá, Peña. Martín, yo sembré semillas de fresa hace 9 días y todavía no han germinado. Nada, espero más tiempo. Totalmente, espera más tiempo. El récord hasta ahora fue el que me estuvieron comentando, hoy creo que leí el comentario 12 días y ya estaban germinando, que es una espectacularidad eso. A mí por lo general, y me viene espectacular para hacer una aclaración, a partir de los 15 días empezaron a germinar y las frutillas, que voy a pasar a esa otra cámara, una de las características que tiene es que van a ver que no todas germinan al mismo tiempo. Fíjate en este caso que tengo plantas grandes y acá plantas que están recién germinando. Esto pasa lo mismo con el arándano y es todo un tema de supervivencia que tienen estas plantas, en donde cuando en la naturaleza se desparraman las semillas, al germinar en forma escalonada, y por ejemplo si germinaron 2 o 3 primero y vino algún bicho que se las estuvo comiendo, se va a comer esas 2 que germinaron. Como después ve que no hay más hojas, el bicho se va. Entonces empiezan a nacer las segundas y es una forma que tienen las plantas de sobrevivir a las plagas, por ejemplo. María Eugenia, este año no llegué a hacer el rejuvenecimiento porque el calor se adelantó y ya están dando un montón de frutillas. ¿Cuándo me conviene hacerlo en este caso? Ahí, María Eugenia, lo que te recomiendo es andar haciéndoselo de arriba. Cuando vos veas que tenés esa parte de hoja seca, toda esa parte muerta, se lo puedes hacer de arriba y para reubicar la corona, directamente ponerle hojas trituradas a un compost semi maduro y tratar de dejarle esa corona que quede siempre bajo tierra. Porque una corona bien ubicada y con esto del rejuvenecimiento, que es súper importante, hay un par de videos en Miradas Biológicas, a lo que me refiero con rejuvenecimiento, es que cuando la planta pasa toda la etapa de invierno, por lo general van a ver que la planta de frutilla se pone como más viejita, deja de sacar hojas, quedan las hojas nuevas muy pequeñitas para tratar de contrarrestar el frío, que para todo el hemisferio norte hay un par de videos también cómo empezar a entender la planta de frutilla cuando nos llega el invierno. Y la planta desentierra, es como que crece hacia arriba la corona y esa corona, cuando ya empieza a cultivarse de nuevo la planta, hay que tratar de dejarla bajo tierra para mantenerla fresca. Y que a su vez todas las raíces que vaya alargando queden bien activas para estar, ¿cómo se llama? Para que estar chupando el agua con los nutrientes. Tengo las plantas, Edith, ¿cómo andás, Edith? Tengo las plantas de frutillas en un macetero de 30 de ancho y 120 de largo. El sustrato es de abajo para arriba, compost maduro y una capa de tierra fértil con perlita. Drena bien. Entonces está espectacular. Si tenés el compost maduro, ahí en el caso la perlita nos va a estar dando esta oxigenación y lo más importante que me estás diciendo es que drene bien. Así que Edith, espectacular. Me encantó las medidas del macetero ese. Vas a cosechar un montón. Felicitaciones. ¿Se puede polinizar de la misma forma otras plantas tipo zanahoria, lechuga o cebolla? Linaza. Ahí que me estás consultando y veo que te gusta este tema de la polinización. Fíjate que hay un par de videos de cómo obtener semillas acá en Miradas Biológicas. Hay de un par que hice acá de la huerta. Me falta completarlo. Pero totalmente. Y te las digo de ahora. En el caso de la zanahoria, como vas a ver que tenés esa inflorescencia súper grande blanca, y vas a ver que ahí por lo general van las moscas. A esas flores que no tienen perfume y que son del estilo de la zanahoria, van moscas, van los zánganos de las abejas. Entonces, la agarrás así de abajo y con la mano nomás, a eso de las 10 de la mañana, hacerle despacito así por arriba, con la mano. Ya con eso polinizaste todo. Te quedó súper polinizada. En el caso de la lechuga, como vamos a tener una florcita mucho más pequeña, y va a ser estilo de las caléndulas, algún capítulo es, ahí sí con un pincel súper suavecito tocas por arriba y no va a haber ningún problema. Y en el caso de la cebolla, ahí si querés te vas con el celular, por si querés experimentar y para verlo bien, vas a ver que tenés toda esa pelota con todas las florcitas y tenés las anteras. Entonces con el pincel también le podés dar.
En cualquiera de los tres casos te digo que la polinización por lo general se da bastante bien y vas a tener un montón de semillas, te puedo asegurar. Ahí Silver, ¿hay forma de estimular que las fresas den los estolones? El tema es muy fisiológico. A veces saben estimularse algunas de las plantas cuando baja la temperatura. Para fines de invierno suelen estimularse para dar los estolones. Pero en principio te voy a decir, tiene que ver mucho la genética. Acá de todas las plantas grandes, que ya lo van a ver en este video que voy a armar exclusivamente de genética, van a ver que hay plantas que nos estuvieron dando casi 13 estolones colgando, con casi 20 plantitas que sacamos de una sola planta, y la que estaba al lado ya estaba con las frutillas colgando y no tenía ningún estolón. Esto nos va a pasar mucho acá en Miradas Biológicas, porque como estamos sembrando, estamos haciendo que se expresen los genes de las semillas. Esto vendría a ser como cada uno de nosotros que estamos acá presente, que vos sos distinto a mí, ella es distinta a ella otra, entonces todos somos distintos, porque todos vinimos del proceso sexual en donde tenemos recombinación de los genes. Por eso es que nosotros ahora, al estar sembrando, nos podemos encontrar con cosas impresionantes. Como por ejemplo, esta frutilla que me estuvo comiendo Pri, esa es una que ya tengo marcada para estar clonándola, porque la producción, y mirá lo que saca atrás de frutillas, es impresionante. Es la planta que más frutillas da. Y todavía no nos dio estolones esta, por ejemplo. Así que la estoy ahí, y no me voy a preocupar por sacarle semillas a esta, porque yo quiero plantas iguales a esta. Ya, si estoy sacando semillas, voy a sacar, o de nuevo, entro de nuevo a este baile en donde puedo sacar cualquier cosa ahí adentro. Es un baile espectacular, pero... Y lo que tiene de bueno es que en un año tenemos un ciclo completo de la frutilla. O sea, nosotros sembramos y cosechamos a los 4 o 5 meses. Eso está genial porque nos da tiempo a nosotros de encontrar las cosas raras. Damián, me preguntás si las hojas para hacer el fondo pueden ser de cualquier árbol. Sí, en principio te digo, acá en casa, que estén secas. En casa, cuanto más la hoja dura, mucho mejor. Lo estuve probando con hojas de bambú, anduvieron, hojas de eucalipto, anduvieron, hojas de alcanfor, anduvieron, hojas de la tipa, anduvieron. Traje esto también para mostrar. Las chalas de los choclos cortadas con la tijera funcionan súper bien. Así que todo lo que sea una hoja, y lo que sí te voy a decir que no es el pasto. Porque el pasto no tiene esa consistencia, no está, por así decirlo, como lignificado. El pasto te sirve para dejarlo por arriba si querés, pero en todo el sustrato no, porque se apelmaza mucho y ahí tenemos problemas con las raíces. ¿Será? A ver, ahí me dice Juan Pico, ¿será que me excedí de fertilizante? Porque te digo que después de producir las 3 frutas empezó como loca a producir estolones y por más que se los quite no florece más. El tema de la fertilización lo vamos a notar, por ejemplo, un exceso de nitrógeno con hojas súper gigantes y que no tengamos absolutamente nada. Ahora, por lo que me estás comentando, si eso te pasa con una planta, Juan, ahí, me supongo que esa planta genéticamente está así. No sé qué pasa con los estolones, tendrás que probar con los estolones y ver si también siguen dando estolones, porque eso tiene pinta de ser muy genético. Sí, Edith, ahí me está preguntando Edith si la cáscara de banana tostada hecha polvo sirve como abono. Espectacular, totalmente sirve, súper bien. Por arriba se lo tirás, más o menos ahora en el verano, que con el agua se va a ir descomponiendo más rápido, una vez cada 10 días anda súper bien. Bueno, yo lo voy a hacer ahora, estas preguntas que me quedan, y si te animan me las vuelven a hacer. José Luis, ¿cada cuánto aconsejas fertilizar? Yo estoy haciendo acá, en principio, ahora, cuando hago las triple capas estas, en el verano, cada 15 días le hago una fertilización, pero con el compost líquido, nada más que eso. Porque como se van descomponiendo cada vez más rápido todas estas hojas, ya es fertilizante puro. Fíjense en este video que les comento, se los voy a pasar por el chat para que lo vean después. ¿Dónde lo dejé? Acá. Porque es un video en donde... Voy a sacarlo de acá. Y era este. Se los voy a pasar en el chat este video, que ahí muestro el análisis del sustrato, cómo quedó después de que pasa el tiempo. Ahí se los mando. Ahí está. Como el sustrato, como está hecho con hojas, se empiezan a descomponer y eso después es pura fertilización. Por eso la explosión que tienen estas plantas, ¿no? Ana Lara, ¿cuántas horas de sol necesita? Mira, necesitas para las frutillas.
Acá te digo, están desde que acá empieza a las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, están con sol. Así que en donde estés en tu casa no quiere decir que no las vas a poder cultivar. Trata de darle cuanto más sol, mucho mejor. No, me quedé pensando porque como tengo las casuarinas de este lado, hasta las 10 de la mañana más o menos empieza a darle sol porque tiene que dar toda la vuelta para que llegue. Y de ahí hasta la tardecita, que después me la cortan los invernáculos de aquel lado. Así que no tengo la cantidad total de luz, que si bien las vamos a correr ahora, pero la cosa es no decirle a no y tratar de darle en el lugar que más luz tenga y tienen que andar. Bueno, gente, estas preguntas que me quedaron acá, que son un montón, y Flor me sigue pasando preguntas y son un montonazo, las voy a copiar y las voy a poner las vamos a poner acá abajo. Sí, Flor se ríe. Gladys Pérez, a mí me encantó esa pregunta. ¿Por qué las frutillas son dobles? Esta frutilla, la que cosechó Pri, que se puso doble, y no tengo, a ver, si me esperan un poquito, creo que tengo el videíto en donde apareció, y esto se da porque frutillas. No, acá no, acá abajo, Martín, en se da porque la frutilla en sí, en realidad, lo que nosotros comemos vendría a ser como una base, es toda la frutilla en sí, pero después arriba tenemos cada una de las florcitas. Entonces, si genéticamente en el momento en que se empezó a formar la flor hubo una división de las primeras células y se duplicó eso, nos queda así, de esta forma. Pero déjame que te quiero mostrar, estoy seguro que puse el videíto No, te lo voy a ver acá, video frutillas vivo. No, no lo tengo acá. En el video, fíjate en Instagram, en el que puse vivo, en la historia de Instagram, ahí muestro la florcita, en donde, cuando ya arrancó chiquitita, que se dividió a la mitad, y después está la frutilla que sacó Prichu. Es una locura, una locura. Así que bueno, gente, estuvimos... Es impresionante. En maceta que a campo... Salcero, ahí, ¿cómo andás? ¿Es mejor en maceta que a campo? Me encanta la pregunta. Y... ¿esto qué pasa? Cuando uno hace el cultivo... Acá lo que me gusta de esta pregunta es que la idea de miradas biológicas es poder darle a cada cultivo esa mirada distinta, porque como nosotros vemos a la planta de otra forma, no por el lado que sea sola producción y producción y producción y producción, porque para eso tendríamos que estar constantemente fertilizando, tirándole los insecticidas o fungicidas, que eso no es la mentalidad nuestra. No estoy diciendo con esto que no está bien lo otro, o sea, son dos cosas totalmente distintas. En el caso nuestro, como nosotros tenemos todo ese tiempo para poder ir a ver nuestra planta, para poder darle esa nutrición, ponete a pensar que esta forma que cultivo yo las plantas acá con las 3 capas, que si bien lo podríamos estar haciendo a esto a nivel comercial, es mucha mano de obra que se necesita para hacer las 3 capas y todo eso. Pero a mí los resultados que me dan son impresionantes, y yo sé que cuando Priscila se está comiendo esa frutilla, es una frutilla totalmente orgánica. Entonces, producción vamos a tener por los dos lados. Me quedo con la producción orgánica. Y a su vez, a nivel comercial, ¿qué pasa? Yo si tuviera que llevarlo a nivel comercial, ¿qué hago? Esa planta de frutilla de atrás, que tiene una producción impresionante, me saco un par de meristemas, me los llevo acá atrás al laboratorio, las clono, saco 1000 plantas iguales, las pongo en macetas iguales como están estas de acá, con las capas de sustrato, y después salgo a vender 10 veces más estas frutillas orgánicas. Porque sería así, si lo estuviéramos viendo desde el punto de vista comercial. Pero por eso es que les doy todos estos consejos y todo eso, porque con materiales súper sencillos. Y acá tengo a prueba... No, este no es. El sustrato que estuve preparando, nuevo, que todavía no lo quiero largar. Es un componente que es súper fácil de conseguir, es súper barato de conseguir en las herboristerías. Pero estoy ahí todavía a prueba para ver si funciona o no funciona. Para poder decirle ¿cómo se llama? Si funciona bien o no. Ana Lara, ¿puedo sembrar en un envase de hidroponía perforado? Gracias. Sí, te cuento. Mis primeras frutillas las hice en hidroponía. Era una frutilla que me habían traído semillas desde... A ver acá. Era una variedad... acá está. Esta foto te voy a mostrar. Era una variedad... China. Dame un segundo que voy a ver si puedo poner esta foto. Imagen acá.
Y como es, la tenía en hidroponía, un sabor impresionante la frutilla. Espérate que estoy, quiero poner estas fotos acá. No, si ustedes vieran todo lo que tengo abierto acá para el vivo este. Acá. Y acá. Lo voy a agrandar acá. Andan muy bien en hidroponía. O sea, tenemos hidroponía y acá están. A ver, espero que se vea esto. Esas frutillas eran unas frutillitas totalmente alargadas. No sabes la producción que tenía y el sabor. Era un sabor súper dulce, espectacular. Pero bueno, la historia de todo esto acá es que bueno, después hubieron un par de problemas acá y la terminé perdiendo. Así que estaba re contento que perdí las frutillas estas. Casi me muero cuando las perdí. Porque eran súper dulces. Eso estaba todo. Yo acá hago acuaponía, no hago hidroponía. En donde el agua que le corre por abajo está circula por los peces. Tenemos las carpas de PRI. En una época tuve tilapias. Después las tuve que intercambiar porque se habían puesto muy grandes. Y entonces engordo un par de peces. Después los cambio por unos más chicos. Y la idea es, los peces se alimentan, todos los desechos de los peces corren por un filtro en donde se produce todo el proceso del ciclo del nitrógeno. Ese nitrógeno lo usan las plantas porque es una fertilización impresionante y se alimentan de eso. Entonces lo único que tenemos que hacer nosotros es alimentar a los peces para que los peces alimenten a las plantas y las plantas junto con el filtro nos están limpiando el agua. Entonces se forma un círculo totalmente orgánico y es impresionante el sabor cómo cambia. Así que bueno, gente, les voy a agradecer por haber estado ahí aguantándome casi 2 horas, 1 hora y media, digo. A ver, voy a seguir leyendo un par. No, esto me puede. Vamos a ver acá. Noelia. Mis semillas de frutillas llegaron a germinar y dar la hoja verdadera, pero después se me secaron. No llegué a trasplantar. ¿Por qué pudo ser? Bueno, ahí, Noelia. Germinaron las semillas y se terminaron muriendo. Si se secaron por falta de agua. Porque si por ahí tal vez el envase no era hermético, estaba perdiendo humedad por algún lado. Entonces eso hay que estar atento y se ve por el costado cuando deja de estar húmedo y ahí habría que haber estado regando en ese caso. Me pongo a pensar por el hecho que, ¿dónde dejé las que sembré? Que el envase haya tenido alguna pérdida de un envase de esto que quede así abierto, así nomás, por más chiquito que parezca, ahí tenemos pérdida de humedad. Entonces hay que estar revisando eso. No quiere decir que no se pueda tener porque se reemplaza con un poquito de agua y nada más. Wow, acá, Alixam. En diciembre pasado sembré fresas durante el verano, me dieron muchos estolones y ahora ya están saliendo sus primeras frutas, pero son muy chiquitas. No te preocupes, que es totalmente normal. La primera fructificación, y acá te lo muestro, estas son estolones de la que están, no de la grandota, sino de la que está al lado, porque esa todavía estoy esperando los estolones, y son pequeñitas todavía. Eso es todo un proceso de maduración en donde, y fíjate, que esto les voy a hacer un video porque es una maravilla. Las florcitas que larga ahora son súper pequeñitas. Vamos a ver en la otra cámara, por acá no se ve esto. Acá. ¿Qué pasó? La planta dio las 2 frutillas acá, ¿no? Pero mira qué pasó con las otras flores. Prácticamente van a terminar abortando estas flores. ¿Y esto por qué pasa? Porque es una planta de 3 hojas. 4 hojas más o menos. Entonces, estas 4 hojas a la planta le sirven para cargar 2 frutillas. Esto es todo un proceso que es totalmente matemático. Y en esta se vio perfecto. A mayor cantidad, y es por eso que es importantísimo, cuando queremos sacar semillas, por ejemplo de las lechugas, por ejemplo de los repollos y todo, de la rúcula y todo eso, no cosechen las hojas cuando la planta está en floración. Porque las hojas en realidad son antenas para que la planta pueda estar cargando las frutas y las nuevas semillas. Si nosotros le sacamos las hojas, la planta no tiene energía y lo primero que hace la planta es aborta las flores y después aborta las frutas. Ese es el orden de sacarse el gasto de energía de la planta. Primero chau la flor y después chau las frutas. ¿Y por qué es en ese orden?
porque la planta prefiere sacar la energía en una nueva flor que puede o no llegar a ser una fruta, pero prefiere asegurarse la fruta que tiene la semilla. Porque la planta, el objetivo final de la planta no es alimentarnos a nosotros ni alimentar a los insectos. El objetivo final de una planta que larga flores, fruta y semillas es la semilla. Entonces hay que estar viendo, si nos faltan hojas, va a ser más pequeñita la semilla y eso puede llegar a ser un problema en toda esta etapa. En este caso, como está acá, como sé que estas florcitas no van a seguir adelante, lo más probable es que, vamos a ver, tienen que ver el video, voy a ver si las voy a cortar o no las voy a cortar. Eso se lo dejo para que después vean el video. Hola, acabo de suscribirme, espectacular Omega Supreme. Compré 5 plantines acá y las puse en un cajón de frutas. ¿Me va a quedar chico? Ya están floreciendo sin estolones. Bueno, primero, espectacular. Felicitaciones por las 5 plantas. Y si ya están floreciendo, no sé qué medidas tendrá el cajón. Pero si las separaste así como el 5 del dado, las 4 puntas y una al medio, vas a andar súper bien. Y después prepárate para una vez que estés cosechando, ¿cómo es? Que van a venir los estolones. No, me quedé pensando, ¿sabes qué? Fíjate que una cosa que van a ver siempre acá en los videos es que las plantas yo las pongo, las cultivo en bolsas, bueno, ahí atrás se ve esa. Y siempre las frutillas las pongo a un costado para que la fruta cuelgue por acá, no que me quede arriba de la tierra. Entonces fíjate en el cajón de dejar las 4 de las puntas para un costado y la del centro de última, le haces el anillo de nylon, recortás un círculo, cortás el anillo, pasás la planta por ahí para que las frutas te queden arriba del nylon. Y ahí vas a andar súper bien. La temperatura ideal para la germinación de la semilla, la temperatura que tenés adentro de casa. No la dejes al lado de una estufa y con la temperatura 25 grados ya es súper bien. Ya con 18, 20 grados anda bien. Lo que sí que siempre es recomendable tener esta temperatura ambiente. Acá, por ejemplo, está haciendo ahora 22 grados acá adentro. Está justo. 22 grados anda súper bien. Lo puedo... A ver, se me mueve todo. Flor me manda preguntas. Acá, Juan. ¿Cómo andás, Juan y Bricio? No, Juan, sí. Bricio. Me pregunta si las cáscaras de plátano es más asimilable seca o en té. Espérate, te quiero dejar marcado acá. Ahí está. Ahí es excelente la pregunta. Cuando vos haces el té, lo que vas a estar haciendo es sacando los jugos más rápido de la cáscara, pero la diferencia que vas a tener con una... y más que meterlas al horno, yo lo que te diría es dejarlas colgadas en las... dejarlas colgadas en que las seque el sol, para que sea algo más no tan agresivo. Es que cuando vos las secaste al sol, a diferencia del té, y entra en descomposición todo eso, vas a tener el 100% de todos los componentes, más que nada que tenemos a nivel de las paredes celulares. Porque en una planta nosotros vamos a tener la pared de una célula normal, como es la del animal, pero por afuera rodea todo una pared rígida de la célula, por eso que por lo general suelen ser medias cuadradas. Y todos esos componentes que tenemos en las paredes, cuando hacemos el té, no se liberan, siguen quedando en las células. Entonces, cuando vos trituras todo eso y lo pones en el compost seco para que empiece a activarse, y principalmente se activan cuando tenemos los hongos, que son los principales microorganismos descomponedores de todas las paredes celulares de las plantas, ahí tenés una explosión de nutrientes que es mucho más eficiente que el té. El té por ahí tal vez te diría, me quedé pensando, te diría que hacete el té, pero después seca la cáscara y volvésela a poner, porque te queda mucha nutrición en la célula. La célula vegetal es muy rígida, es muy conservadora de energía y los microorganismos, los principales microorganismos que a nosotros nos liberan esa energía, y por eso estas frutillas así, que la energía viene de todas estas hojas que tenemos acá adentro, hojas, la cáscara de banana, son los hongos que terminan descomponiendo todo eso. Me quedé pensando recién porque un dato súper interesante es que nosotros conocemos la flor como la flor, pero en realidad la flor es una hoja modificada. Los pétalos son hojas modificadas,
El gineceo, toda la parte del ovario es una hoja que se plegó dependiendo de la cantidad de lóculos, se llama, de espacio que tengamos adentro. Es toda una hoja. El tomate en realidad también, el ovario fue una hoja que se fue modificando con el tiempo. Toda la flor hasta la fruta termina siendo una hoja, a excepción de la semillita. Entonces, eso es toda fuente de energía y por eso las hojas, en este caso la cáscara de la banana, tiene mucha más energía porque la planta lo hace para tratar de alimentar lo mejor posible a la semillita. Siempre la planta da lo mejor para la semilla. La mayor cantidad de energía la tenemos en la semilla. Toda la reserva, la mejor reserva está en la semilla en forma de cotiledones. Siempre en la planta, y por eso es importante tener buena radiación solar para que la planta le pueda dar la mejor energía a todas esas semillas. La botánica las plantas son un espectáculo. Espectacular, ahí Liliana Vélez. Si en el balcón te da sol, espectacular. Quería preguntarte, en el balcón me da sol. Sí, genial. Me da sol, ya para cuando las plantas estén adultas. Si estás refiriéndote a la siembra, déjala en la cocina hasta que germinen, espera todo el proceso de trasplante y todo eso, y después a la mayor cantidad de sol que va a andar súper bien. Ahí una consulta. Silvercito Demons me pregunta, hola, ¿cómo saber que las fresas están listas para cosechar? Y bueno, me vas a hacer sacar esta planta de acá atrás, mira. A ver, la planta de Pirichu. Vamos a ver, pero acá tengo justo todas las etapas de maduración y cuando vean esto se van a querer comer esta planta, van a ver. Ahí. Me lo voy a traer para acá. Voy a correr esto. Acá. Y de paso vamos a hablar un poquito de esta que está acá. Miren lo que es esta hoja. Miren lo que es mi mano y la hoja. Es una bestia esta hoja. Y no tenía el centímetro por ahí, pero no sé dónde estará ahora. Acá. Vamos a medir en vivo en directo. Vamos a bajar más acá porque está tan grande. Mirá el tamaño de la hoja. Y a ver estos dos polígonos acá. Casi 15 centímetros, ¿eh? ¿Y esto qué lo hace? El secreto de todo esto. Y ahora voy con la respuesta a cuándo cosechar. Miren acá. Que no les miento. Esto es todo hoja. Está toda la capa de hojas acá. Y cuando vamos más adentro, ya se va descomponiendo. Esta es la fertilización que les recomiendo. Es súper económica y funciona súper, súper bien. ¿Cuándo cosechar? Mira. Vamos a ir... No quiero romperle esta frutilla porque voy a tener problema con Pirichu. Primero, te voy a mostrar acá de esta forma. Tenemos la frutilla cuando la tenemos verde. Esta se detecta súper fácil. Después va a pasar por una etapa de frutilla blanca. Como está acá. Y esta frutilla, fíjate que en este caso ya está poniéndose de color rojo. Porque este es el lado donde está dando el sol. Del lado contrario, está totalmente blanca. Sigue pasando el tiempo y la tenemos de esta forma. Ya a este nivel, si vos querés cosecharla, hay que dejarla madurar afuera. Que no te lo recomiendo todavía. Y después ya llegamos a la frutilla súper roja, que esto ya está directamente cosechable. Y si querés cosechar el punto óptimo de la frutilla para decir, me como una frutilla súper dulce, es cuando te acercás y a no más de 15 centímetros le sentís el olor a frutilla que es impresionante. Así como está esta planta, la tuve que traer acá adentro porque ya los pájaros... Mirá lo que es este racimo de frutillas. Miren lo que es esto. Esto está en vivo y en directo acá, no les estoy mintiendo. Y miren, lo que acabo de descubrir con ustedes. Me está sacando un estolón. Acá. Voy a poder clonar esta planta. Súper contento hoy. Sacó un estolón, Flor. Wow, impresionante. Pero miren lo que es esto. Entonces, y estos productos totalmente todo orgánico. A ver, vuelvo a la otra cámara. La profundidad ideal para las frutillas de siembra es 0. María Eugenia. Va directamente arriba. Bien arriba. A ver, ¿dónde quedó? Viste que las apoyé, las tiré directamente arriba. Bueno, os muestro con esta. Estas son las que sembré el otro día. Que todavía no germinaron. Y se ve mejor porque están en compost de estas solo. Ahí arriba tienen que quedar las semillas. Me preguntaba María Eugenia la profundidad de siembra. Bueno, 0. Tienen que estar en contacto. No hay que enterrarlo porque si no vamos a tener problemas después con la germinación.
Bueno, gente, hay tal cual. Bueno, Macarena Saldías, una pregunta espectacular. ¿Cómo sé si las cascarillas son orgánicas o no? Debo confiar en lo que me ofrecen. Lamentablemente es así. Tenemos que confiar en lo que nos ofrecen. Como así también a veces confiamos en las frutillas, que suelen vender y todo eso, o en la verdura que compramos. A veces es todo un tema ese. Me quedé pensando porque totalmente toda la razón tenés, Macarena. Así que sí, hay que confiar. Lo que sí te podría aconsejar en ese caso, si querés, que estoy haciendo todo un par de videos para cultivo de hongos, que ya lo vamos a ver, comestibles, es hacerle pasarlas por agua hirviendo. O sea, hervís el agua, pones toda la cascarilla ahí adentro, la dejás más o menos que esté hirviendo unos 2 o 3 minutos, dejás que enfríe y después lavás esa agua. Podés llegar a sacar algún contaminante, por decir contaminante y no químico, ¿no? Pero es así. Bueno, gente, les voy a agradecer por haber estado ahí presente. Quedaron un montón de preguntas por responder. Les prometo que si me las hacen abajo en este video, se las voy a contestar a las preguntas, cada una de las que quedaron, para que se saquen todas esas dudas. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Que siembren frutillas, que funciona. Hay un montón de seguidores ya que me estuvieron mandando fotos en los comentarios. Estamos poblando de frutillas y lo mejor de todo es que poco a poco estas frutillas las vamos a ir adaptando cada planta a cada una de nuestras casas para que estén creciendo lo más orgánica posible. Y les puedo asegurar que a medida que pasa el tiempo y que ustedes vayan detectando, y les prometo que les voy a hacer este video de genética para que puedan ir seleccionando sus plantas de frutillas, con el tiempo van a lograr tener unas plantas espectaculares con las cuales no solamente se van a estar llenando de frutillas, sino que van a estar teniendo un montón de plantas. Les mando un saludo grande. Recuerden compartir el canal a todas sus amigas y a sus amigas para que sigamos cultivando frutillas. Los quiero mucho y nos estamos viendo dentro de muy poquito con mucha más biología botánica y hoy la aplicamos en las frutillas. Te mando un saludo grande. Chau.